Mi esposo me rechaza en la cama y solo habla de su compañero. ¿Me engaña con un hombre? Ay, mis amores, esta historia es de las que te dejan con la boca abierta y el corazón apretado. Creo que mi marido me está traicionando, y ni siquiera es con otra mujer. Vengan conmigo, que esto es un drama con un giro inesperado. Llevo casada solo 2 meses, pero estamos juntos hace 3 años, con muchos altibajos. Cuando lo conocí, él tenía un empleo muy inestable y no tenía nada, pero yo lo quise así. Terminamos y volvimos 1000 veces por celos excesivos. En una de nuestras rupturas, yo le armé su currículum, lo envié a agencias y consiguió un buen trabajo gracias a mí. En mayo alquilamos una casa para tener privacidad, ya que vivíamos con nuestros padres. El primer mes todo iba bien, hasta que noté que ya no me buscaba para la intimidad. Antes siempre teníamos esa chispa encendida. Empecé a lanzarle indirectas. Luego fui directa. Un día en la cama tomé la iniciativa. Y me rechazó. Lloré desconsolada. Empecé a observar más de cerca. En 2 meses solo estuvimos juntos unas 3 o 4 veces, y solo cuando él estaba bajo los efectos del alcohol. Solo me busca cuando ha bebido. Él trabaja de noche. Al principio sospeché de otra mujer, pero pasa todo el día conmigo en casa. Es imposible. Solo queda el trabajo. Allí tiene un compañero y mi marido no para de hablar de él. Dice que es súper amable, que es atento, que a veces le paga la comida. Y me cuenta historias de cosas que ese hombre hace con otros hombres. Una vez por semana, mi marido lleva a sus compañeros a la ciudad de ese chico. Y esos días llega con dinero extra. Dice que su abuela se lo dio, pero no me convence. La semana pasada me mintió. Dijo que fue a cargar gasolina a la empresa y que vio a mi hermano, pero era mentira. ¿Dónde estaba realmente? Necesito un consejo. ¿Qué creen que está pasando? Reina, vamos a hablar con cariño pero directo. Tú ya sospechas lo que pasa, ¿verdad? El instinto femenino rara vez falla. Él puede estar pasando por una crisis de identidad o descubriendo nuevos intereses que no te cuenta. Es posible que ya tenga un vínculo afectivo con ese compañero o esté explorando otros caminos en secreto. Esa distancia emocional y física suele ser la señal de que su mente y su interés ya están en otro lugar. Esa inseguridad de la que hablas suena a la excusa clásica para poner distancia mientras él procesa algo más. Mi opinión, dile con calma y sin acusar. He notado cambios en nuestra intimidad y hablas demasiado de tu compañero. ¿Hay algo que necesites decirme? Estoy aquí para escucharte, sea lo que sea. Observa las señales. Si lo niega todo pero sigue mintiendo con los horarios y el dinero, la confianza ya se rompió. ¿Vale la pena forzar algo que te hace sufrir? Priorízate. Si él confiesa una doble vida, libéralo. Y sobre todo, libérate tú. Llevan muy poco tiempo casados. Es el momento de decidir si quieres vivir así o buscar a alguien que te desee plenamente, sin excusas ni mentiras. No estás loca. Tu intuición te está avisando. El amor no es mendigar atención ni aceptar engaños. Chicas, opinen sin filtro. ¿Creen que es una traición con el compañero o una crisis de identidad? ¿Debería separarse ya o intentar hablar una última vez? Dejen sus consejos para ella en los comentarios. Reina, mereces pasión real, honestidad y alguien que no te haga dudar de ti misma. Te mando un abrazo enorme. Si este relato las puso a reflexionar, denle like, suscríbanse y activen la campanita para más historias reales que nos abren los ojos. Las quiero mucho. Nos vemos en la próxima.